¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos. El presidente Gustavo Petro viene hablándole muy claro al país y de pronto algunos no quieren escuchar lo que está diciendo. Escuchen ustedes. Allí, durante 4 años, el Senado de la República, mayoritariamente a favor de la sentencia, la verdad sea dicha, discutió la pertinencia del cambio del software como pedía el Consejo de Estado, la necesidad de auditorías reales, no formales, no mentirosas, con expertos para verificar que el software no tuviera algoritmos alterados o alterables. Y esta es la fecha en que eso no ha sucedido. El Código Electoral, que trató algunos temas, se cayó en la Corte Constitucional por vicios de forma, y el nuevo plantea, es un camino, no voy a criticarlo porque está en discusión jurídica, pero no plantea el camino de la sentencia del Consejo de Estado. Y entonces alumbra un aviso del Consejo de Estado dado en esa época que no ha sido acatado. Tenemos una enorme vulnerabilidad en nuestro sistema electoral que es proclive al fraude y por tanto un enorme peligro de la democracia. Esa fue una luz hecha obviamente con trabajo, con esfuerzo. ¿Qué quiere decir el presidente Gustavo Petro con tantas alusiones a un posible fraude, a la vulnerabilidad supuestamente del sistema electoral con el cual se eligió como presidente de Colombia? Saludamos al senador David Luna. Bienvenido a Semana, gracias por acompañarnos. Y de una vez, senador, ¿qué significa lo que está queriéndole decir al país el presidente? Vicky, muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Lo primero que hay que señalar es que evidentemente no es coherente el presidente Gustavo Petro al afirmar que el sistema electoral colombiano puede poner en riesgo una próxima elección. ¿Por qué? Usted lo acaba de decir, porque él se eligió con ese sistema electoral colombiano. O sea, en el año 22 el sistema electoral sí es bueno, sí es confiable, pero en el año 26, donde seguramente él querrá volver a participar en las elecciones y tiene posibilidad de ganar, pero también de perder, el sistema electoral ya no es tan bueno o ya no es tan confiable o lo que es peor, es muy malo. Pero en segundo lugar, sorprenden las palabras del presidente Petro porque él es coautor del Código Electoral que en este momento estudia la Corte Constitucional, junto con la Registraduría. Entonces, si no estaba de acuerdo con ese Código Electoral, ¿por qué lo presentó? ¿Y por qué lo impulsó? ¿Y por qué lo tramitó? Yo creo que evidentemente acá de por medio lo que hay es un discurso 100% político que lo que busca es ir ambientando lo que yo vengo diciendo desde ya hace varias semanas, que es el presidente Petro comienza a estructurar su posible candidatura en el 2026. ¿Posible candidatura? Algunos piensan, senador David Luna, que también puede ser que quiere no hacer elecciones en el 26. Pues eso sería gravísimo, porque es simplemente con el argumento de que un software no funciona, decir que no adelantará unas elecciones. Eso sí sería pues la tapa, ir contra el Estado de Derecho y obviamente irrespetar todos y cada uno de los acuerdos tanto nacionales como internacionales. Yo lo que siento es que el presidente Petro, uno, quiere fusionar la mayor cantidad de partidos para él consolidar uno fuerte y propio. Dos, quiere aprobar la reforma a la salud para utilizar 80 billones de pesos en acciones y actividades electorales, proselitistas y politiqueras. Tres, va a buscar un espacio en algún momento para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el ánimo seguramente de tramitar una norma de punto final, pero finalmente lo que le importa es tramitar la autorización de una reelección. ¿Y usted cree que, digamos, democráticamente eso es posible? Pues democráticamente él está irrespetando las reglas que bajo todas las circunstancias prometió acatar.
Él claramente señaló, uno, que iba a respetar la propiedad privada, recordará usted, en una notaría pública, lo cual hoy deja mucho que desear, y dos, que no iba a tramitar ningún tipo de normas en ese sentido. Pero todo lo que está haciendo para lograr generar ese tipo de consensos o ese tipo de imposiciones parecerían demostrar lo contrario. Entonces, yo acá me limito simplemente a advertirlo, a decirlo, no con el ánimo de nada distinto de que entendamos que su dialéctica apunta es precisamente a ello. ¿Por qué, Vicky? Porque ese cuento de que no lo dejan gobernar, o ese cuento de que le están tramitando un golpe blando, o ese cuento de que el Congreso se le opone a sus reformas, pues es precisamente una retórica para ir construyendo ese escenario. El Congreso es autónomo, es independiente al Ejecutivo y le debe hacer control a este o a cualquier presidente. Segundo, las fuerzas militares, pero también las demás ramas del poder han actuado en derecho. Nunca se ha pretendido que los poderes del presidente disminuyan, siendo altísimos en Colombia. Y lo tercero, pues obviamente ese rompimiento institucional que él llama, pues lo está promoviendo directamente él. Senador Luna, en todo caso, esta no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla de eso. Y si usted une esto a lo que también ha dicho, no solo él, sino Francia Márquez y la gente de su gobierno, que 4 años son muy poquitos, que necesitan más tiempo para su proyecto político, que el 2026 tiene que ser como el 2022, pues es que huevo es y gallina lo pone. Pues sí, han sido reiterativos en señalar 3 mensajes. El primero, que 4 años no es suficiente. Bueno, pero ellos sabían desde el principio que eran 4 años los que contempla un periodo presidencial en Colombia. En segundo lugar, que no le están dejando gobernar. Bueno, también sabía el presidente que el Congreso tiene autonomía y que no se le va a arrodillar así él reparta mermelada a 2 manos. Y tercero, que es que lo quieren tumbar. Yo no quiero tumbar al presidente y yo estoy seguro que la mayoría de los colombianos tampoco. Que termine. Él prometió el cambio, pero se está quedando en el discurso, se está quedando en la cháchara. El cambio, el verdadero cambio es hacer y debe ejecutar. Por eso que esté desarrollando actividades para evitar los trámites de las normas en el Congreso, como lo que digo hace un par de días, señalando que si las reformas no pasaban, él las implementaba a como diera lugar, pues es un despropósito desde el punto de vista democrático. Si eso sucede, si el presidente Gustavo Petro se quiere quedar, si quiere alargar su periodo, si para las elecciones y las frena en el 2026 y no las hace, ¿qué viene para Colombia? Porque es que es un escenario catastrófico y antidemocrático, dictatorial. Pues totalmente antidemocrático. Yo tengo mi esperanza de que el presidente Petro recuerde sus épocas de demócrata, recuerde sus épocas de hombre respetuoso por las leyes y por la Constitución, que entre otras partes de su movimiento político ayudó a construir en su momento. Yo espero que el presidente Petro recuerde sus palabras en la posesión el 7 de agosto, cuando dijo que iba a respetar a la oposición o cuando dijo que incluso podía llegar a construir con ella del disenso un consenso. Todo eso se está quedando en palabras. El presidente se está dedicando a polarizar, a confrontar, a tratar de señalar a quien no está de acuerdo con él, simplemente para ir ambientando lo que todos ya sabemos que es su interés de permanecer en el poder. Pero acá le quiero decir con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Hay quienes vamos a jugarnos a fondo por defender las reglas democráticas, sea cual sea el resultado. Es que perder en democracia o ganar en democracia es una posibilidad, pero opacando o apabullando a quien piensa distinto, creo que es una equivocación. Y además usted sabe que estamos en un momento crucial donde también está a punto de conocerse el nombre de la nueva fiscal. Eso sí que es un ingrediente peligroso si no se maneja de manera adecuada cualquiera de las 3 que sea elegida. Lo primero, hay que respetar el fuero de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene la posibilidad de analizar
y tomar la determinación de elección del fiscal cuando considere. Y acá no hay que echar historia patria. Hace pocos años la Corte Suprema se demoró unos meses en elegir fiscal y quienes más aplaudían eran los hoy miembros del pacto histórico. Entonces pidámosles a ellos un poquito de coherencia. Lo segundo es que la persona que sea elegida pues tiene que apegarse a las leyes, no participar en política ni en activismo y siempre actuar de acuerdo a las normas, porque de por medio sí está algo tan importante como garantizar el equilibrio de los poderes y en particular del sistema de gobierno-oposición del cual el presidente Petro siempre gozó de garantías, ¿Quién puede impedir que el presidente Gustavo Petro se quede en el poder después de 2026? ¿Quién? ¿Cómo? Pues en primer lugar la ciudadanía. La ciudadanía no creo que quiera ni vaya a tolerarle un cambio democrático en ese sentido. En segundo lugar, pues el Congreso, porque finalmente sea cual sea la decisión que él piense desarrollar, tendrá que pasar por el Congreso. Así sea una ley ordinaria para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. En tercer lugar, la Corte Constitucional, que tendrá que tomar decisiones al respecto. Y en cuarto, tenemos que defender la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque ahora resulta que cuando se opina distinto a lo que el gobierno quiere, es porque es un medio que simplemente está o comprado o vendido, ¿no? Yo sí creo que acá hay posibilidad de expresar en el momento que corresponda la línea editorial. Mire, si vamos a hablar del tema de la prensa, que es uno de los síntomas de la arbitrariedad y que el presidente definitivamente es intolerante con la crítica, no resiste a los periodistas, pero hay un contraste y es que aplaude a unos periodistas a los cuales pone de ejemplo, pero pues a los periodistas que son de una línea muy clara petrista, y en cambio ponen la picota pública, como ha ocurrido en las últimas horas con Diana Saray, que ha sido realmente muy impactante, donde el presidente le da un retweet a alguien que dice que ella es una asesina y no le importa y nadie hace nada y no pasa nada, mientras aplaude a otros que son petristas. Primero que todo, mi solidaridad con Diana Saray y con todos los presidentes y con todos los periodistas que el presidente agrede por decir cosas que a él no le gustan. A mí me parece que la Fundación de la Libertad de Prensa debe hacer unos llamados contundentes para proteger eso, la libertad de prensa. Acá hay que entender que la prensa, los medios, son fundamentales para generar equilibrio en las comunicaciones. En segundo lugar, Vicky, es muy importante que el presidente entienda que hay unos medios públicos del Estado, no unos medios públicos del gobierno de turno. Y en ese sentido hay una gran diferencia. El sistema de medios públicos que tiene televisión, radio, ahora periódicos, tiene que guardar compostura y obviamente equilibrio respecto a lo que transmite y a lo que comunica, porque lamentablemente hemos visto más un sistema dedicado a defender el gobierno de turno y eso es equivocado. Usted nunca ve a la BBC, a la televisión española desarrollar esa actividad bajo ninguna circunstancia. Y en tercer lugar, me parece que la estrategia del presidente está clara. Él le quiere hablar solamente a la base que lo considera pues la única persona que tiene capacidad de mandar en el país. Y por eso confronta, y por eso insulta, y por eso miente respecto a quienes pensamos distinto, con el ánimo simplemente de que las bodegas lleguen a golpearnos y a milanarnos. A mí el ataque digital o el incendio digital o la bodega digital no me asustan. Todos los días recibo golpes en las redes sociales. Hay que seguir adelante porque bajo ninguna circunstancia se puede permitir que se piense que vamos a callar porque hay unas personas dedicadas a criticar, amenazar o golpear. Entre otras cosas, senador David Luna, el tema de la prensa se une a otro brazo que me parece también muy peligroso y es la narrativa del gobierno paralela a la verdad. Es impresionante ver cómo el presidente Gustavo Petro y todo su círculo pues más cercano, incluso en el Congreso de la República, compañeros suyos,
está de día y ellos dicen, no, está de noche. Y esta es la verdad y está de noche. Y uno mira y está de día, pero ellos dicen que está de noche. Pues lamentablemente están pasando dos cosas. La primera es que los hechos de corrupción en el gobierno del presidente Petro son evidentes. Y solamente le voy a poner el caso de los carrotanques en La Guajira, que es conocido por todos los colombianos. El gobierno del presidente Petro cree que declarando insubsistente al funcionario corrupto se está lavando las manos. Y no. Es tan responsable el funcionario corrupto como el presidente que lo nombró y que permitió que desarrollara sus hechos de corrupción. En segundo lugar, el presidente miente en muchas ocasiones y siente que tiene derecho para hacerlo. No, por esa razón hay que confrontar lamentablemente, permanentemente, yo con respeto, con serenidad, con tranquilidad, sin gritos, pero con firmeza. Con firmeza, porque no se le puede tolerar que salga a golpear simplemente a la ciudadanía o a la oposición. Pero lo más complicado, Vicky, lo más complicado, yo le quiero preguntar al presidente Petro de frente si está utilizando la inteligencia del Estado para chuzar a la oposición, para hacerle seguimientos a los periodistas o para golpear a los militares retirados. Ese derecho de petición lo presenté hace 9 meses al director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Nunca me lo respondieron contestándome. Y ahora recientemente el periódico El Tiempo en su unidad investigativa señala con contundencias que una de las razones por cuales salió el entonces director de esa agencia es porque alquiló apartamentos para hacerle seguimientos a políticos de la oposición. Presidente, usted hizo campaña toda su vida criticando a quienes chuzaban. Yo le quiero preguntar frontalmente si usted nos está tratando de amilanar con ese tipo de prácticas o con otras prácticas que han visto golpeados a miembros de la oposición. Aquí estoy viendo un pronunciamiento que hizo el presidente diciendo lo siguiente: no solo en lo que queda de este gobierno, que aún queda bastante, sino en lo que hay que profundizar en el próximo gobierno, porque en el 2026 tenemos que volver a ganar. Oiga esto. Ayer decían, antier decían, fuera Petro, repite. Y habla de un Milei y de una cantidad de cosas. O sea, el presidente, en vez de gobernar, ¿es haciendo campaña ya o qué? Es que le gusta eso, la campaña. ¿Le gusta la campaña? Él se siente cómodo haciendo campaña. Hace mejor campaña que gobierno, me parece. No sé si estoy equivocada. No, yo estoy de acuerdo con usted. Él es muy buen candidato. Él es un gran orador. Él le gusta confrontar, le gusta polarizar. Insulta diplomáticamente como si uno no se diera cuenta, pero olvida algo fundamental, que él es el presidente de todos los colombianos, ganó las elecciones y tiene que dedicarse a gobernar, que cite permanentemente su Consejo de Ministros, que hable permanentemente con sus ministros, que les llame la atención cuando se equivocan y que de alguna u otra manera los logre encaminar para poder desarrollar cuáles son todos y cada uno de sus metas. Vicky, el año pasado fue la ejecución presupuestal más baja de toda la historia en Colombia. Vicky, estamos con un problema de orden público muy complicado. Yo le quiero contar que hay de 200 a 400 municipios que en este momento están bajo el control del Clan del Golfo, 10 departamentos, y en ese momento pues las Fuerzas Armadas con las manos y los pies amarradas. Entonces acá tenemos que decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, porque la ciudadanía muchas veces no puede denunciar por físico temor. Y creo que ahí pues la responsabilidad es de quienes tenemos esta voz o quienes tienen pues la voz, digamos, en los medios de comunicación. Mire lo que dice. La oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo, y el pueblo va a volver a elegir y no se puede equivocar. De verdad que son unos mensajes muy directos. Pues yo con mucha tranquilidad recibo esto, pero sí le quiero decir frontalmente a quienes nos siguen en este programa.
El presidente Petro está en actividad para hacerse reelegir, para cambiar la constitución, para golpear a todo el que piensa distinto a él. Y bueno, son los ciudadanos los que verán si se quedan cruzados de brazos. El país tiene 4 meses donde se juega su futuro, de aquí al 20 de junio, porque si se aprueba la reforma a la salud, 80 billones de pesos va a ser utilizado para hacer politiquería y para mantenerse en el poder. Si se aprueba la reforma pensional tal y como él la presentó, ahí son 30 billones de pesos que son los ahorros de los colombianos. Y obviamente, pues con la dialéctica no vamos a permitir jugar. Yo creo que sí, a los adultos mayores hay que aumentarles el subsidio que reciben mensualmente. Y por eso he presentado un proyecto de ley en ese sentido. Yo creo que sí, a las pensiones altas no hay que seguirlas subsidiando y por eso hay que prohibir ese subsidio. Presidente Petro, no piense que usted es acá el único que tiene ideas para generar equidad. Acá también llevamos muchos años en lo público y estamos convencidos que si usted verdaderamente quisiera un diálogo o un acuerdo nacional, abriría las puertas para ello. Pero lo único que le interesa es confrontar precisamente para, de alguna manera, victimizarse. ¿Sabe? Y le está rindiendo, porque desde que está hablando de golpe de Estado y demás, en medio de todo esta polémica, este caos que se está viviendo en el país en varios sectores, la economía mal, la seguridad mal, las reformas que son realmente una amenaza, especialmente la reforma a la salud, la reforma pensional, bueno, la reforma laboral, está subiendo en las encuestas. ¿Cómo explica usted eso? Yo creo que son 2 fenómenos. El primero, y tal vez el más importante, que le volvió a hablar a una base política que lo veía flojo, que lo veía tibio, que lo veía tratando de contemporizar con otros sectores políticos. Él, al radicalizarse, pues despertó el ánimo en algunos otros que ya habían dejado de seguirlo. Y segundo, hay que decirlo con mucha franqueza, la entrega de subsidios está comenzando a dar resultados, porque evidentemente hay unos sectores que no estaban de acuerdo con la popularidad del presidente y han venido cambiando su posición. Senador, tal vez otro ingrediente. Me gusta hablar así como en esta receta que al final es como un plan del presidente Gustavo Petro. Y es, fíjese usted que él no ha dicho absolutamente nada de lo que le está pasando a María Corina en Venezuela. No ha dicho nada, no ha condenado lo que está haciendo Maduro, la dictadura de Maduro. ¿Eso no es también curándose en salud? Por supuesto, él es cómplice de lo que le pasa a la oposición en Venezuela, que no le permiten participar democráticamente. 2, él evidentemente calla ante los abusos de Maduro por una simple razón, porque él sabe que si lo critica, eso se le devolverá como un boomerang, ya que las críticas llegarán a él. Más de 20 congresistas. Le enviamos una carta hace apenas un par de semanas pidiéndole posición sobre la defensa de la democracia en Venezuela. No la contestó, no hizo alusión a ella y obviamente su única respuesta es decir, al régimen de Maduro queremos comprarle gas, así el gasoducto no esté funcionando, y al régimen de Maduro queremos darle fuerza política tratando de defenderlo ante gobiernos cercanos. Entonces sí, el presidente Petro en eso no ha sido contundente. Resulta muy curioso. Critica al presidente, por ejemplo, Trump, o al presidente, por ejemplo, Bolsonaro, o al presidente, por ejemplo, Milei, porque dice que rompen las reglas democráticas, pero se le olvida que Maduro tiene las mismas responsabilidades. Yo lo invito a que sea coherente. Yo, por ejemplo, critiqué frontalmente al presidente Bolsonaro y al presidente Trump por haber orquestado las tomas a los congresos de Brasil y de los Estados Unidos. Y también critiqué frontalmente al presidente Petro por haber orquestado la casi toma de la Corte Suprema de Justicia. Pues, David, este es un tema que tiene mucho de largo, mucho de ancho.
y seguramente vamos a hablar en lo que queda del gobierno del presidente Gustavo Petro, que todavía son 2 años y medio, pero antes de las elecciones, antes de que empiece la campaña, estamos a un poco más de un año de que empiece formalmente la campaña presidencial para el 2026, vamos a hablar muchas veces de esto. Ojalá tengamos elecciones en 2026. En el peor de los casos, o en el mejor de los casos más bien, que tengamos elecciones. Eso es lo más importante. Definitivamente, Vicky, agradeciéndote la invitación, porque yo sí creo que en la política, como en cualquier otra actividad, gana quien tenga el respaldo popular y pierde quien no lo tuvo. Y yo creo que el presidente Petro, si algo le queda de su espíritu demócrata, y si es verdad que quiere permanecer en el poder, pues que lo haga enfrentando las elecciones, no evitándolas. Un abrazo, senador, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Vicky, por esta invitación. Un abrazo para todos tus seguidores. Mil gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto es Semana. Y recuerden todas las noticias minuto a minuto de Colombia y el mundo en semana.com. Que tengan un feliz fin de semana.